La utopía en acción. François Nevé, emprendedor económicamente incorrecto. Resumen en diapositivas. Tercera parte. Congreso Histórico del 95. Ya no se trataba de la veintena de emprendedores presentes en la primavera del 91. Se trataba ahora de 200 interesados en la economía de comunión. Desde el anuncio de la bomba de Chiara Lubich en mayo del 91, los emprendedores habían decidido reunirse una vez al año en Bagin Granji. Durante esos 4 años, cada uno había comenzado a hacer alguna cosa para ponerse en marcha. Algunos habían iniciado alguna pequeña empresa, otros se habían hecho cargo de la formación de los empleados, la cultura de la unidad. Y todos habían comenzado a distribuir las utilidades, reservando una parte para las personas menos afortunadas, de acuerdo con la situación de la empresa. François llegó en pleno congreso, escuchó las realizaciones de aquellos emprendedores y también sus proyectos. Ninguno hablaba de su propia vida, eran solo intervenciones para promover concretamente el modo de poner en obra aquella economía así de original. Fue ahora que se volvieron a François. ¿Quién es este francés venido de tan lejos? En pocas palabras, François, con la ayuda de un intérprete, dijo: quiero vivir con ustedes la intuición genial de Chiara Lubich, genial en el sentido de la palabra genio. En aquella intuición hay algo de utopía, de sueño, pero aquello que permanece accesible es apostarle al compartir y creer que pueda ser una ayuda para los más pobres. Luego les habló sobre las posibilidades en el saneamiento ambiental, describió los distintos productos que se podrían fabricar con aquella tecnología especial y explicó el sentido de su experiencia en Francia. ¿Qué sucedió luego de unos segundos de silencio? La respuesta fue un delirio de aplausos. Los emprendedores brasileños dijeron todos de acuerdo: este François Nevé es más brasileño que nosotros. Después del anuncio de la bomba del 91, se habían comprado algunos terrenos por parte de los 3.600 pequeños accionistas del movimiento de los focolares que lo habían financiado para acoger las diversas empresas. Alguno había vendido una gallina, otros joyas, otros aportaron más, pero cada uno estaba a la par que los demás en su don, y todos decían: somos pequeños pero numerosos. Se creó una sociedad por acciones, AESPRI, Emprendimientos, Servicios y Proyectos Industriales, para constituir un capital por medio de la venta de acciones nominales de $2 por acción, con el fin de comprar un terreno vecino a la ciudadela Araceli en Bagin Granji. Aquel terreno de 4 hectáreas era ideal para construir una pequeña zona industrial, el Polo Espartaco. Su nombre viene de Spartaco Lucarini, famoso profesor de ciencias económicas, periodista y escritor italiano. Chiara Lubich tuvo particular aprecio por su participación dentro del movimiento de los focolares, y su muerte había dejado una huella en los corazones. Él había declarado: la vida es don y abandono, recibir todo y donarlo todo. Cada tarea es misionera y puede ser ascensión y promoción humana. El Polo Espartaco había acogido desde el 94 a La Túnica, la primera empresa en instalarse y que sería próspera, con su quincena de empleados y una docena de proveedores de servicios temporales. De su parte, la sociedad de AESPRI, animada por Ginetta y por los focolarinos, había construido una bodega industrial en el Polo, sin saber aún a quién destinarla. Se necesitaba que fuera pronto. El obispo David había aceptado ir y bendecir la construcción, colocando una medalla bajo sus cimientos. Ginetta había apenas colocado la medalla bajo tierra, y llega el momento solemne en el cual cada uno oraba. Pero François se separó del grupo,
Midió con grandes pasos la longitud de sus muros. Después fue a sentarse al lado de Ginetta y le preguntó: ¿para quién es esta bodega? Ginetta entendió inmediatamente el sentido de la pregunta, aunque no dominaba mucho el francés. Miró de largo a François para manifestarle su confianza y sonriendo le respondió: es para ti. Los pasos que François había medido representaban exactamente lo requerido para instalar cómodamente un gran laboratorio de rotomoldeo. De regreso de la inauguración, François comunicó a la asamblea la decisión de crear una empresa en el Polo, pero para retirarse luego. François anunció que había escogido para su oficina el lugar donde había sido enterrada la medalla. Todas las decisiones de François eran siempre radicales y los brasileños lo habían entendido bien. La futura sociedad de François necesitaría operarios, vendedores, pero sobre todo un director. ¿Quién podría ser? Algunos pensaron inmediatamente en José, sin embargo era una locura. En realidad, José ya tenía una empresa con otro socio para la elaboración de metales y lejos de Valle Grande. No conocía nada de rotomoldeo y además su esposa estaba embarazada en el 6º mes del 5º hijo. Sin embargo, desde cuando José había escuchado hablar de economía de comunión, se había comprometido. De hecho, había vendido un pequeño terreno para convertirse en uno de los numerosos accionistas del Polo. François fue a visitarlo. José le responde: soy ingeniero mecánico y tengo una empresa de procesamiento de metales. No conozco su tecnología y María me necesitará muy pronto. Pero es también cierto que estoy dispuesto a darlo todo por la economía de comunión. La respuesta seguía pendiente. François esperaba, y el intérprete agrega: pero le digo que será difícil. François cierra el discurso. Ya me respondió. Con su sonrisa está dispuesto. François miraba a José y pensaba: este está loco como yo. Si se ocupa de las ventas con esa sonrisa, estamos ganados. Es un tipo simpático, inteligente, honesto, corajudo. Es cierto que vive 100 kilómetros al norte, tiene un trabajo, una mujer y dentro de poco 5 hijos, pero no dice que no, porque se trata de la economía de comunión. François, prudente, continuó: primero que todo, escucha a tu mujer. Si está de acuerdo con tu decisión, porque mudarse y recomenzar de cero no es poca cosa. Las decisiones de José eran también casi siempre radicales. 24 horas después la respuesta llegó por teléfono. No se inquiete, hemos visto con María que es esto lo que debemos hacer. Así, con la fuerza del sí de María, José decide vender su fábrica. También María decide dar el paso, abandonar su bella casa, sus amistades, una vida segura y bien organizada. François dijo después que se había aguantado las lágrimas durante aquella llamada telefónica. José, el primero de aquella cadena de trabajadores nuevos, aquellos formados por Ginetta, le había tendido la mano a François. Se convertiría en el jefe de la fábrica y en el representante de la futura empresa. François comenzaba a experimentar la confianza serena. En menos de un mes, el 10 de julio del 95, José llegaba a allí en Francia para su entrenamiento. Para comenzar a hacer una empresa era necesario en tanto encontrar un nombre importante para la futura sociedad. Se pensaba desde hacía un tiempo, pero de improviso se impone una idea. Habían encontrado el nombre de la sociedad: Rotogine. Roto por rotomoldeo, G por Ginetta y Ne por Nevex. Rotogine. Y así Ginetta estaría al centro de la empresa, como había estado en el corazón del desarrollo de la espiritualidad de la unidad en Brasil. De regreso de nuevo a Brasil,
Ya con materiales para comenzar la producción en Rotogine, François aprovecha para conocer mejor la historia de los primeros emprendedores de la economía comunión. ¿Cómo se puede pensar que una empresa pueda surgir bajo una lluvia torrencial? Esto fue lo que le contó Ercilia. Una tarde, bajo la lluvia, regresaba en mi automóvil luego de visitar a un cliente que estaba agradecido con nosotros por los excelentes resultados obtenidos gracias a los consultores de nuestra empresa. Un trancón me hizo andar a paso de tortuga y he podido así observar muy bien un tugurio al borde de la carretera. Mientras yo estaba tranquila y bien protegida en mi auto, los habitantes de la favela estaban bajo techos de lámina con la lluvia que se filtraba por todas partes. He entendido ahora cómo Chiara amaba a mi pueblo, mucho más que yo que vivía al lado, y me he avergonzado de haber pensado que ya hacía bastante. En aquel automóvil, delante de aquel tugurio, consciente de que el proyecto de la economía comunión es audaz, que exige un empeño total, he decidido consagrarme para que aquella economía se convirtiera en una realidad concreta para renovar mi país. Ercilia había comenzado su carrera a los 18 años en un banco y muy pronto, a los 21, se le había confiado la dirección de una sucursal. Reconsiderando la propuesta de Chiara, decide detenerse y empeñarse en aquel nuevo proyecto, dejando la carrera y un gran salario. Crea el espacio, una oficina de consultoría y de formación con una decena de consultores. Luego, sintiendo que la iniciativa no era suficientemente grande, Ercilia y otros, ayudados por un consejo de administración más maduro, ponen en pie la empresa Ecoar, en el sector de la limpieza y de los productos detergentes. En poco tiempo la empresa comercializa 12 productos y dispone de 15 puntos de venta. Los hermanos Rodolfo y Enrique habían estado particularmente atentos durante la visita de François. François veía que no eran solo grandes profesionales, sino que su empresa era un modelo de éxito. Su empresa, la FEMAC, producía piezas fundidas de hierro, de acero y aluminio. 90 operarios producían anualmente 8.000 toneladas de piezas fundidas para la industria automovilística como Ford, Mercedes, Volkswagen y sobre todo General Motors, que por 4 años había otorgado a la FEMAC el premio a la mejor empresa de América Latina. François conoció a Luis Carlos, graduado en veterinaria, y a su esposa Margarita. Se habían puesto en marcha con el cuidado de pollos, cerdos y ganado. Interrogado sobre esta realidad, Luis respondía: pienso que la respuesta debe poner en evidencia 2 hechos: la ayuda determinante de la providencia y el esfuerzo constante de una administración rigurosa y participativa, con miras al interés común, un capital que en efecto no nos pertenece y del cual nos sentimos simplemente administradores. La verdadera respuesta la da el Evangelio: den y se les dará. Le presentaron a Fray Hans Stapel. Había participado en el Congreso del 91 y también estaba muy impresionado con el discurso de Chiara. En el 83 había construido la primera Fazenda de la Esperanza, la Granja de la Esperanza, que acogía a toxicodependientes decididos a superarse. Fray Hans intuyó que la curación de los toxicodependientes estaría centrada en el trabajo, la espiritualidad y la vida en familia. Para las jóvenes que venían de todo el mundo, el trabajo estaba esencialmente ligado a las artesanías, y para los jóvenes la actividad principal era el reciclaje del plástico. François había tomado en consideración su actividad y el gran influjo que Fray Hans tenía sobre los jóvenes de los cuales se ocupaba. Todos lo escuchaban, lo respetaban y lo querían. El sistema de reciclado del plástico le interesó a François, atraído por este hombre fuera de lo común. François tuvo muchos otros contactos así de emocionantes. Se necesitarían otros libros para describir aquellos intercambios tan intensos. Todos aquellos emprendedores que había conocido, François, tenían un punto en común: no se aferraban a su poder,
Tenían un modo especial de administrar sus empresas en el respeto a los empleados, proveedores, clientes y sus competidores. Uno de ellos había dicho a François: «Yo no soy nada, soy primero que todo un instrumento al servicio de todos». En su tercer viaje, en noviembre del mismo año, François supo que su contenedor, despachado 4 meses antes, finalmente había llegado al puerto de Santos, luego de los pagos de impuestos y sobretasas. El mercado brasileño tenía grandes retos, los impuestos eran exagerados y la jungla legislativa era tan compleja que era imposible saber exactamente de antemano cómo trabajar en la legalidad. François pudo fabricar en noviembre del 95 su primer tanque séptico de 2.000 litros y el primer molde de cisterna de agua. La noticia se difundió rápido. Había donado 30 toneladas de plástico, pero sabía que más adelante sería necesario abastecerse localmente y estaba preocupado. ¿Habría alguien que pudiera recuperar el polietileno, alguno que pudiera hacer el humilde trabajo de transformación para hacer el poliéster reciclado? Durante aquel mismo viaje, José recorre a lo largo y a lo ancho el estado de San Pablo con su amigo François, pero no por turismo. Hacen una gran excursión para visitar a los recuperadores de plástico. Encontraron que eran muy costosos, además que no valoraban muy bien a sus trabajadores. Trabajaban como esclavos. Quedaba solo Fray Hans. También él había participado en aquel congreso de junio del 95 y había escuchado a François aquella declaración de intenciones. Se alegraba de recibirlo en la fazenda. François estaba sorprendido, no veía delante de él esclavos, sino jóvenes transformados por el trabajo. Fray Hans se comprometió a suministrar la materia prima a un precio razonable. Insistió en el hecho que su empresa estaba constituida por jóvenes en dificultad, que no estaban detrás de las ganancias, sino que era un lugar donde reconstruir sus vidas. En pocas palabras, era necesario olvidar la palabra negocios. Suministraría lo que pudiera, en tanto prepararía los retales de polietileno reciclado para Rotogine. En el curso 96, François, de nuevo en San Pablo, tenía la certeza de que Rotogine iría adelante si se conseguía una materia prima económica. Luis Carlos y Margarita, los productores de pollos, cerdos y ganado, aceptaron encargarse de la producción del polvo plástico a partir de los retales reciclados que suministraría Fray Hans. Ya eran 5 los socios, pero uno de ellos no deseaba hacer un acuerdo muy solemne y para distanciarse de los viejos modelos económicos les lanzó una provocación. ¿Quién podrá entender que en realidad nosotros contamos también con un socio invisible? François estaba totalmente de acuerdo con la idea. En 6 meses, en noviembre, después de haber instalado un molino facilitado por François para triturar los retales de plástico, se completó toda la cadena de producción. Luis producía 10 toneladas de película plástica al mes y habían también encontrado un hombre sensacional, Real Plast. Así, el costo de la materia prima disminuyó a la mitad y Rotogine finalmente podía producir bellos tanques azules de agua, mucho menos costosos, con su propio plástico. Rotogine vendía entre 40 cisternas a la semana, entre 250 y 3.000 litros, dando trabajo a 6 empleados. En Brasil era necesario continuar trabajando persistentemente para salir adelante. José era más que un colaborador, hacía de todo de acuerdo con las necesidades: conductor, mensajero, operario, mecánico, encargado de las relaciones públicas, administrador, vendedor. Las cajas de agua, las cisternas de agua de miles de litros se vendían bien, pero los impuestos del 35% dejaban poco margen. Además, el crédito bancario era del 17% al mes. François sabía la respuesta de memoria: si las ventas no son importantes, es necesario compensar inventando algo. Al mismo tiempo, François deseaba aprovechar los medios que tenía en Francia para seguir adelante con sus desarrollos y para aumentar todavía más el impulso a Rotogine.
pero ni Francia ni Brasil representaban el dorado. La dificultad de las dos partes del océano se volvían más críticas porque los precios bajaban y las ventas disminuían. François supo que Chiara Lubich viajaría de nuevo a Brasil. Su viaje sería probablemente histórico, como aquel de 7 años antes, cuando había dado impulso a la economía de comunión en la libertad. ¿Pero qué había cambiado en Brasil? Toda la ciudadela Araceli se preparaba para acoger a Chiara en Vargem Grande. Ginetta y todos los demás deseaban la presencia de François. Durante abril del 98, François regresó a Vargem Grande. Era su 10º viaje a Brasil, para continuar con el desarrollo de Rotogine, pero de repente fue envuelto en una efervescencia indescriptible. De hecho, Chiara Lubich había llegado un día antes, domingo 26 de abril. Estaba prevista la consagración de la iglesia de la ciudadela de Araceli. El nombre de aquella iglesia, Jesús Eucaristía, era tan original como el mismo edificio. Luego Chiara fue invitada a hablar. François estaba impresionado por la simplicidad de sus intervenciones, al alcance de la gente. En la tarde anotó en su agenda de viaje: es claro, sin sombras, unidad, unidad. ¿No ha sido Cristo el que ha inventado la unidad? Él ha orado al Padre para que ella existiera. François mira el todo, divirtiéndose. Este país es una mezcla de corrupción y reconocimiento. Será necesario un día agradecer a aquellos que son verdaderamente pobres por haber dado su propia vida por este ideal y por constituir esa divina avanzada de la unidad conducida por Chiara y reconocida por todos. Chiara visita luego el polo Espartaco, nacido de su impulso. Se están construyendo varias bodegas industriales y algunas empresas se están ampliando, pero la explosión verdadera son las 700 empresas en los 4 ángulos del planeta que ponen en práctica esta nueva economía. El gran estadio de la ciudad de Ibirapuera abre sus puertas al movimiento de los focolares. 3 días de congreso se desarrollan para profundizar el ideal de la unidad. El tercer día, Chiara era esperada por una multitud de 11.000 personas llegadas de todo Brasil. Algunos habían viajado grandes distancias y muchos habían hecho grandes sacrificios. En la mañana del domingo 3 de mayo del 98, Chiara se enferma y no puede ir al estadio. ¿Qué le diría Ginetta a las miles de personas que esperaban a Chiara? François está presente y espera confiado las palabras de Ginetta. En 1959, Chiara me ha llamado y me ha dicho que había llegado el momento de ir a Brasil para transmitir el ideal de Dios amor, agregando: quiero darte un crucifijo vivo, aquel Cristo que ha dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel Cristo abandonado, tú lo presentarás al pueblo brasileño. Con estas palabras, Ginetta prepara a los 11.000 asistentes a la noticia de la ausencia de Chiara. Inmediatamente la gente se pone de pie, respondiendo con un diluvio de aplausos. François estaba conmovido por el reconocimiento demostrado a la obra de Chiara Lubich y de la noticia difundida rápidamente que Chiara misma estaba por recibir la Cruz del Sur, la cual es la más alta condecoración concedida a un extranjero. Ahora la idea fija de François es la de seguir impulsando el Rotogine. Trabajando sin descanso, François se dice: los pobres no pueden esperar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? François había meditado la respuesta de Ginetta a los brasileños reunidos en el estadio. En su diario escribió: todos los días le pido a Dios que me ayude a amarlo e incluso a elegirlo abandonado. He tenido momentos en los cuales yo lo he elegido y otros en los cuales él ha llegado. François reflexionaba. Su empresa en Francia, bajo las nuevas circunstancias de mercado,
enfrentaba grandes desafíos, pero no aceptaba poner en peligro el empleo de más de 100 personas. ¿Por qué no unir las fuerzas con un grupo empresarial similar para hacer frente a las dificultades? Por casi 20 años François había trabajado con Andrés y desde hacía 10 años había tratado con el hijo, Christian. Su sociedad disfrutaba desde hacía mucho tiempo la licencia del know-how Neve. Para François, Andrés representaba un cliente importante, un amigo y al mismo tiempo, inevitablemente, un competidor. El punto fuerte del grupo empresarial de Andrés y Christian era su red comercial muy bien desarrollada. Mientras más iba adelante, más le interesaba a François la otra forma de economía, aquella en marcha en Brasil, y vendiendo su sociedad de Allen, los fondos podían destinarse a aquella. Por el momento era necesario considerar en modo distinto a su competidor, que en un sistema económico clásico debería ser el enemigo. Ser caballeros primero que todo era la regla de François y también la de Andrés. Es en este contexto que François propone vender el 51% de sus acciones a su competidor. Christian aceptó inmediatamente la propuesta. Al inicio fue difícil organizar las relaciones entre las dos empresas. El padre y el hijo, potenciales compradores, habían ido a Allen y estaban fascinados con lo que veían. El discurso de François no era exagerado. Todo aquello que François proponía les parecía perfecto. Pero al final de aquella visita François afirma: la facturación se hará en París, en nuestra agencia. Para François fue una prueba necesaria. Si uno de los nuestros es despedido, anulo todo, precisó. François firmó. Christian se convirtió en el presidente, el patrón, pero el acuerdo entre los dos hombres exigía que en ningún caso aquello que había sido construido por François fuera destruido. Para François, aquella era la providencia que había ampliamente superado los esfuerzos realizados. La gran amistad y la estima que tiene por Andrés había sido la primera piedra para construir relaciones de lealtad. Con este montaje, François no abandonaba ni su empeño técnico ni la posibilidad de desarrollar la economía de comunión. Por consiguiente, los 2/3 del capital recibido por la venta de la sociedad Neve sería inmediatamente vertidos en Brasil. Para François, todas las luces rojas se convirtieron finalmente en verdes. Sin embargo, Rothogine tenía dificultades administrativas y fiscales notables, sometida a impuestos que hacían incierto su futuro. Fue entonces cuando Corrado, el responsable de la ciudadela Araceli, que se ocupaba de las empresas nuevas, manifestó su preocupación a los dos hermanos Rodolfo y Enrique. Los dos hermanos no tenían profesionalmente nada en común con François ni con José, tenían solo el mismo ideal, la misma motivación. Rodolfo le dijo a Corrado: cuando se tiene un ideal, se debe llevar a la empresa, no se puede dejar en lo alto. Rodolfo, Enrique, José, Corrado y otros hicieron un análisis de la sociedad Rothogine para asegurarle un mejor desarrollo. La idea común fue aquella de sumarle otra sociedad que asegurara la parte administrativa y comercial. Todos juntos diseñaron un plan estratégico para que en un periodo de 5 años Rothogine pudiera convertirse en un modelo de la nueva economía. A la cabeza de la prestigiosa fundición, la FEMAC, los dos hermanos decidieron unir sus competencias para reforzar a Rothogine. ¿No era quizás ellos los pioneros que se habían empeñado en aquella nueva economía? La FEMAC aseguraría la parte administrativa de Rothogine y otra joven sociedad, Estrella Participaciones, agencia de viajes ligada también a la economía de comunión, se encargaría de desarrollar la parte comercial. François y José, asistidos por la sociedad francesa Polybus, representarían la parte técnica de aquella nueva Rothogine KNE, nombre dado a la nueva sociedad Rothogine, K, Kenitis Holding de la FEMAC, N de Neve y E de Estrella.
En 4 años, Rotogine se hizo presente con sus sistemas de depuración instalados en 21 de los 27 estados de Brasil, y se podía aún ir más lejos. En Brasil se puede hacer de todo, decía Fray Hans. Para François, el Brasil se había convertido en una importante cantera de realizaciones. Las instalaciones iban desde una casa que necesitaba un tanque séptico normal hasta sistemas colectivos para 1500 usuarios. François, ayudado por José, recorriendo las calles de Brasil con una fogosidad contagiosa, hizo muchas conferencias a técnicos, ingenieros y especialistas de la depuración. Su portugués se perfeccionó en todos los términos técnicos para poder explicar mejor la realidad de su tecnología. Los nuevos accionistas se habían dado entre 5 y 10 años de tiempo para verla despegar, y al final de los 5 años comenzaba ya a dar resultados. De los 2 pioneros del inicio de la aventura, François y José, se había pasado a 13 personas. Está creciendo, decía François, así como la planta de 350 metros cuadrados que se había duplicado en el tamaño. Después de 10 años, el balance de las instalaciones superó las 6.000 obras. Un proyecto particularmente interesante fue la realización de un sistema de alcantarillado para grandes urbanizaciones, centros de recreación y universidades. Luego la actividad se extendió a la fabricación de sistemas de separación de hidrocarburos, pero también de captación y recuperación de aguas lluvias. Rotogine avanzó con la producción de artículos deportivos como los kayak, también los juegos, adaptados para los jardines públicos infantiles. El ardor profuso de François permitió que Rotogine distribuyera finalmente, después de 10 años, una parte consistente de sus utilidades a los más necesitados. En el fondo, las cifras, aunque fueran fundamentales, no eran para François lo más importante. Primero la persona, al centro del sistema.